John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942. Fue el único hijo varón de John Stanley Gacy, por lo que desde muy pequeño su padre fue muy exigente con él. Su padre solía decirle todo tipo de palabras hirientes porque él no deseaba seguir sus pasos y prefería pasar más tiempo junto a su madre. A la edad de 9 años, un amigo de la familia abusó sexualmente de él, lo que provocó que John Wayne Gacy se convirtiera en un niño tímido y poco social. Pasó su niñez y adolescencia siendo maltratado psicológicamente por su padre. Estas desgracias en su niñez lo afectaron de gran manera. Aunque en el 1964 contrajo nupcias con su novia, comenzó a despertar en él un deseo por los adolescentes de su mismo sexo. Esto lo llevó a la cárcel en 1969, cuando se le acusó de abuso sexual a menores. Fue sentenciado a 10 años de cárcel, pero debido a su buen comportamiento, salió en 18 meses. Al salir de la cárcel, se mudó a un estado diferente y se ocultó su registro criminal. Compró una casa, la que posteriormente se convertiría en un lugar de tortura y cementerio de decenas de adolescentes. Se casó por una segunda vez y creó un personaje para estar cerca de los niños, llamado el payaso Pogo. Fue tanto su éxito como empresario y payaso que logró conocer a la primera dama de los Estados Unidos, Rosalynn Carter, con la que se tomó una fotografía. Pero en el 1976, Gacy comenzó a tener problemas con su nueva esposa y se divorció nuevamente. En este momento, decidió abusar de adolescentes nuevamente, pero esta vez no dejaría a nadie vivo. Utilizaba su disfraz de payaso para identificar a las posibles víctimas. Además de ganar la confianza de los adolescentes, los llevaba a su casa, abusaba de ellos, los asesinaba y los enterraba en el sótano. Una de sus víctimas se encontraba en la casa de Gacy. Este lo invitó diciéndole que le mostraría un truco de magia. Le esposó y luego lo miró fijamente y le dijo que abusaría de él y luego lo asesinaría. Todo esto mientras estaba disfrazado de payaso. El joven se asustó grandemente, comenzó a pelear con Gacy y logró escapar de la casa y le notificó a las autoridades. Cuando Gacy se dio cuenta de que la policía lo estaba investigando, se reunió con su abogado y confesó su crimen. Había violado y asesinado a más de 33 jóvenes. La mayoría de cadáveres se encontraban enterrados en el sótano de su casa. Esto sorprendió de gran manera a la comunidad, pues Gacy era un hombre ejemplar que ayudaba a los niños y jamás nadie imaginó eso de él. John Wayne Gacy fue sentenciado a la pena de muerte por sus múltiples asesinatos y fue descrito como uno de los psicópatas más peligrosos de Estados Unidos, no solo porque asesinó a tantos adolescentes, sino porque sabía cómo manipular a todas las personas que le rodeaban y jamás nadie imaginó quién era realmente. En su estancia en la cárcel, mientras esperaba el momento de su muerte, se dedicó a hacer dibujos donde se mostraba a su personaje Pogo, los que estás viendo en estos momentos. Murió el 10 de mayo del 1994 por inyección letal. Luego su cuerpo fue transportado a un hospital para estudiar su cerebro y ver qué había provocado su comportamiento, pero los forenses no encontraron nada. Su cerebro era normal, por lo que se cree que las causas de su comportamiento fueron los traumas de la niñez. La historia de este payaso asesino ha inspirado decenas de películas. Asesinos como John Wayne Gacy Jr. El Dr. Michael Stone ha creado una escala que mide la vileza humana. El nivel más alto está reservado para psicópatas que han cometido los más horribles crímenes. Asesinos en serie como el payaso asesino John Wayne Gacy Jr. Chicago, 1971. Gacy es un psicópata carismático que se ha creado la imagen del ciudadano modelo. Es incluso voluntario social y entretiene a los niños como payaso. Es un esposo y padrastro. Un empresario con una compañía constructora exitosa. Activo en la política. Ha llegado hasta fotografiarse con la primera dama, Rosalynn Carter. Hasta el final, mantiene su apariencia.
Creo que la gente me percibe como un tipo de 1,90 m, de ojos verdes, con sangre goteando de la boca y cuernos en la frente. Como Ted Bundy, Gacy podía ser encantador, pero tiene su lado oscuro. Gacy tiene secretos. Como un libro oculto en la pared titulado "Los chicos lindos deben morir". Se oculta tras la máscara del hombre que es un vecino ideal. Como Gary Ridgway, Gacy guardaba un odio profundo, pero no contra su madre, sino, en su caso, contra su padre. Mi padre siempre decía que yo era ignorante y estúpido y que nunca sería alguien. Por eso siempre puse un 110% en todo lo que intenté. Pensaba que si iba a emprender algo, debía hacerlo bien. Su padre es un alcohólico que golpea a su mujer y humilla brutalmente a sus niños. Ridiculiza a su hijo llamándolo chico de mamá. Mata al perro de la casa para castigar a sus hijos. Gacy puede haber sido predominantemente homosexual. Vivía en todo caso muy avergonzado por la evidente intolerancia de su padre. Esta humillación le provocó una tremenda cólera, tanto contra su padre como hacia la parte homosexual de su propia psiquis. Posteriormente dirigió ese odio contra sus víctimas. Gacy afirma que solo mató a un chico en defensa propia. Se lanzó contra mí con un cuchillo. Solo lo tomé por la muñeca y le torcí la mano y resultó muerto, sí. Pero la espeluznante verdad y las víctimas habrían de surgir. Elegía jóvenes, muchos adolescentes a quienes daba empleo. Igual que Tommy Lynn Sells, tiene un inagotable afán de matar. Y tras las puertas de su casa, estos cuartos serán los últimos que sus víctimas han de ver. Un elemento sitúa a John Wayne Gacy Jr. firmemente al tope máximo en la escala del mal, tortura prolongada. En la casa de Gacy, la policía encuentra un par de esposas, una pistola, una jeringa, agujas y sogas. Pero es debajo de la casa donde los agentes descubren la proporción de su crueldad. Hallan los cadáveres de 29 víctimas. Yo no soy ese monstruo horrible que han querido representar. Asegura que los cadáveres hallados fueron puestos en su casa por alguien. Finalmente es condenado por 33 asesinatos. Pero una cosa lo separa de Bundy, Ridgway y hasta de Tommy Lynn Sells, como el más despiadado y más cruel asesino. La gente no lo entiende. Siento que fui injustamente condenado. Incluso he estado en contacto con las familias de las víctimas. Ellas son las verdaderas víctimas junto conmigo. John Wayne Gacy Jr. fue ejecutado con una inyección letal en 1994. Sus últimas palabras fueron: "Besa mi trasero". Debido a que sometió a sus víctimas a torturas prolongadas y porque negó sus crímenes, yo lo clasifico en el nivel más alto, el 22 de mi escala. La ciencia revela ahora que los psicópatas tienen diferentes circuito cerebral, propensos a la sangre fría. Ciertos rasgos definen al psicópata: encanto superficial, elocuencia, impulsividad, promiscuidad sexual, carencia de empatía, insensibilidad, falta de responsabilidad y remordimiento. Y puede haber millones, tantos como una de cada 100 personas. ¿Te acuerdas de aquel tipo que solía llevarnos la compra a casa? El hombre que llevaba la compra a casa de los Ressler no era otro que uno de los más terribles asesinos en serie de nuestros tiempos. John Wayne Gacy, el asesino de la máscara de payaso. Los payasos asesinan con impunidad. 1978. John Wayne Gacy era un ciudadano respetado en la ciudad de Chicago. Durante los fines de semana solía entretener a los niños con un traje casero de payaso. Nadie sabía lo que realmente ocultaba la máscara. Gacy y yo crecimos en el mismo vecindario. Estuvimos juntos en los Boy Scouts. A veces me pregunto cómo terminamos en lados opuestos de la ley. ¿Qué me hizo a mí un policía y a él un asesino? Joe Kosenczak fue el hombre que dio caza a John Wayne Gacy.
Tras semanas de vigilancia, el jefe de detectives ordenó un registro de la casa de Gacy. Después de la desaparición de un hombre joven que había estado hablando con Gacy sobre un trabajo en su empresa de construcción, Kosenczak obtuvo una orden judicial para registrar la casa de Gacy. El hueco bajo la casa fue descubierto en realidad por un detective que vio una fisura en los azulejos. Me llamó, nos hicimos con un destornillador y conseguimos abrir la trampilla. En aquel momento no sabíamos que se trataba de una trampilla, pero todo el suelo de ese armario se levantaba. Y entonces vimos que se trataba del acceso a un hueco bajo la casa. Un agente de la científica penetró a través de la trampilla hasta el hueco y al cabo de 5 minutos salió arrastrándose y nos dijo que había 3 cuerpos allí abajo. Todos sentimos un escalofrío al pensar que podía haber un número indeterminado de cuerpos. Es algo sobrecogedor. Escuché la noticia por la radio. Era un caso importante. Alguien que había planeado asesinar a 33 personas de forma premeditada. Era exactamente lo que estaba buscando para poner a prueba mis teorías sobre los asesinos en serie organizados. Ressler voló a Chicago y se ofreció a ayudar a Joe Kosenczak en su investigación. Me incorporé a la investigación cuando comenzaron a aparecer los cuerpos. Fui a la oficina local del FBI y les dije, ¿qué puedo hacer para ayudar? Pertenezco a la unidad de ciencias del comportamiento del FBI. Tenemos algunas ideas respecto a este material. Una de las cosas que les indiqué que hicieran fue buscar los objetos personales de la gente declarada como desaparecida en esa zona. La policía encontró un carné en el archivador de Gacy. Pertenecía a un hombre joven que había desaparecido varios meses antes. Y eso encajaba con un montón de cosas que tú nos habías contado sobre esos tipos. Sí, esa es una de las cosas que descubrimos sobre ellos, que conservan objetos personales de sus víctimas. El asesino en serie se queda con los anillos del colegio, las cadenas de oro, las hebillas de los cinturones, los carnés de identidad. Para él son trofeos o souvenirs que le recuerdan sus momentos de éxito y satisfacción, lo cual puede recordar una peculiar forma de comportamiento normal. Lo que fue realmente interesante es que las pruebas, la mayor parte de las pruebas que encontramos, se hallaban sobre el aparador de Gacy en su dormitorio, el cual, a mí personalmente, me recordó una especie de altar. De la casa de John Wayne Gacy fueron saliendo un cuerpo tras otro. La mayor parte de los cadáveres se encontraba en avanzado estado de descomposición. Para los agentes fue una tarea horrible. ¿Qué le había hecho a aquellos chicos? Era como encontrarse en mitad de la peor pesadilla. La violencia de los crímenes era simplemente horrenda. Muchos de los policías sufrieron depresión porque nunca habían visto a personas torturadas y asesinadas de esa manera. Tiempo después, mientras estaba celebrando la cena de Nochebuena con mi familia, me vino a la cabeza el pensamiento de que había 33 chicos que jamás volverían a celebrar una Navidad. Y yo estaba con mi familia. Lo que había visto era sencillamente devastador. La casa de Gacy fue completamente desmantelada. Hoy se levanta un nuevo edificio en ese solar. Este es John Wayne Gacy camino de los juzgados. Se convirtió de manera instantánea en el asesino en serie más famoso de Norteamérica. Durante su juicio, Gacy mantuvo que los crímenes los había cometido un alter ego. Puede que eso fuera una mentira, pero encajaba con mi convicción de que incluso un asesino en serie organizado puede disociarse de sus crímenes. Gacy aguardó en su celda el veredicto, pero no hubo sorpresas. Fue condenado a muerte. Tras la detención de Gacy, Ressler convenció a sus superiores del FBI de que una serie de entrevistas exhaustivas con asesinos en serie como Gacy resultaría beneficiosa para el programa. Les expliqué que un hombre como Gacy podía darnos mucha información sobre la razón por la que asesina. Se trataba de una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Me alegro de que estuvieran de acuerdo. Así pues, Robert Ressler dirigió la primera entrevista en profundidad con John Wayne Gacy. Permitió dibujar el primer mapa detallado de la mente de un asesino en serie.
La entrevista con Gacy reforzó mis teorías sobre los asesinos en serie. Demostró que un hombre que aparentemente tiene control sobre sí mismo y se desenvuelve con normalidad en la sociedad puede ser un depredador letal. Un asesino organizado es el más peligroso. El método de la cuerda es un torniquete, así que sirve para cortar el paso del aire. Si vas a matar a alguien, simplemente se lo pones alrededor del cuello y le das unas cuantas vueltas hasta que la persona deja de moverse. Finalmente llegó el día del ajusticiamiento de John Wayne Gacy. Había pedido que Robert Ressler estuviera presente durante la ejecución, pero el agente del FBI se negó. La noche de la ejecución, Robert Ressler se despertó justo después de medianoche, precisamente en el momento en que John Wayne Gacy moría. Ressler estaba sudando y tenía problemas para respirar. Estuvo mirando un cuadro, un regalo que Gacy le había hecho después de su primer encuentro, un autorretrato del asesino vestido de payaso.